En este video veremos la unidad 1 de la materia referida a números reales, y ahí en pantalla pueden ver ustedes los principales temas que veremos a lo largo del desarrollo de esta unidad. Dentro del conjunto de los números reales, ¿sí?, que es en realidad quienes abarcan a todos los subconjuntos de los números, ¿sí?, los números reales, ¿sí?, que tenemos acá, fíjense que abarcan a todo el subconjunto de los números. Veamos cómo surgen en principio los números, ¿sí? Lo primero que surge son los números enteros positivos o los números naturales del conteo, ¿sí? Cuando empezamos a contar, empezamos a nombrar los números naturales. Entonces, nosotros podemos ir representando los números, ¿sí?, a través de una recta. Fíjense que acá tenemos una recta y que está dividida, ¿sí?, en partes iguales, ¿sí? Vamos a considerar que un valor de estos es el 1, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a contar, contamos con los términos positivos: 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. Luego surge la necesidad también de contar, de tener en cuenta el valor 0, ¿sí?, el valor neutral, ¿sí?, que el 0 es quien divide a la recta, ¿sí? A la derecha del 0 vamos a tener los términos mayores que 0 o positivos, ¿sí? O sea, mayor que 0 significa esto, ¿sí?, este signo es mayor que 0. O también los podemos considerar como los términos positivos, ¿sí? Fíjense que la recta tiene un sentido, ¿sí?, que es el sentido creciente en signo positivo, ¿sí? Y luego surgen los números negativos, ¿sí? Cuando yo hago una relación de estos números naturales o de los números enteros positivos, que hago una resta, ¿sí?, si hago 3 menos 1, este me da igual a 2, ¿sí? Si hago 5 menos 2, me da igual a 3. Las restas donde el primer número es mayor que el segundo me van a dar números naturales positivos. Ahora, cuando surge la necesidad de hacer una resta donde el primer número es menor que el segundo, en este caso, fíjense que el resultado me da un valor negativo, ¿sí? Entonces, de esta forma surgen los enteros negativos, ¿sí?, y en este caso van a venir a la izquierda del 0, menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? También van a ir en orden ascendente. En este caso, menos 3, ¿sí?, va a ser menor que menos 1, ¿sí? Bueno, entonces, de esta forma tenemos el conjunto de los números enteros. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros queremos hacer una relación, ¿sí?, entre estos números naturales, o sea, entre los números enteros, ¿sí? Contemos cualquiera de estos números, y queremos hacer un cociente, una división entre estos números. Por ejemplo, el 4, ¿sí?, y el 5. Entonces queremos hacer 4 dividido 5, ¿sí? En este caso, cuando nosotros los relacionamos a los números enteros a través de un cociente, ¿sí?, a través de una división, entonces en este caso aparecen los fraccionarios, ¿sí? Entonces el conjunto de los números fraccionarios, ¿sí?, más el conjunto de los números enteros me da el número de los racionales, ¿sí?, que es entonces cualquier número que se puede expresar como una relación entre dos valores. ¿Estamos? Estos números en general van entre los números naturales, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hacemos 1 dividido 2, esto me va a dar 0,5, ¿sí? Este valor, fíjense que está justo a la mitad entre 0 y 1, exactamente a la mitad,
ahí tendríamos el valor 1/2. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer menos 5 dividido 2, esto me da menos 2,5. ¿Sí? Entonces este va a ser un número racional y va a estar ubicado en la recta en los valores negativos entre menos 2 y menos 3. ¿Sí? O sea, va a estar ubicado exactamente acá. Va a ser el menos 2,5. ¿Sí? Bien, y para completar con la recta, ¿sí? Los números, nos están faltando el conjunto de los números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Son aquellos números que no se pueden obtener a través de un cociente, ¿sí? De dos números. O sea, no se pueden obtener a través de una división de dos números. Es el caso, ¿sí? De los números, por ejemplo, ¿no? Pi, ¿sí? Pi, ustedes recuerdan que es 3,1416, y ponemos los 3 puntos porque si seguimos poniendo los decimales nos vamos a cansar seguramente, porque tiene infinitos decimales, ¿sí? De hecho se dice que es un número que todavía no han encontrado, o se sigue trabajando en los últimos decimales de este valor, ¿sí? Entonces como por ejemplo también la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Que es 1,41 y muchos decimales más. Entonces estos valores no se pueden obtener como un cociente o una división, ¿sí? Suponiendo un número A y un número B. No existe un número A dividiendo un número B que me dé como resultado el conjunto de los irracionales, ¿sí? Pero estos también se pueden ubicar en la recta de manera aproximada, ¿sí? Por ejemplo, el 3,14 lo puedo ubicar, si acá está el 3, por aquí tendremos al pi, ¿sí? El 1,41, que es la raíz de 2, va a estar aproximadamente por acá, ¿sí? Entonces, dentro del conjunto de los números irracionales y los números racionales, todo eso forma el conjunto de los números reales, que es con los números que vamos a trabajar en este curso de física, ¿sí? Con el conjunto que obtenemos de los números reales, ¿sí? Que los podemos representar a lo largo de toda la recta, podemos realizar distintas operaciones, como son la suma, ¿sí? O la adición, la resta o la sustracción, la multiplicación y la división, ¿sí? También podemos aplicar la potencia y la radicación de números reales, ¿sí? Bueno, y ya veremos enseguida también las propiedades, ¿sí? De todos los números reales. Entonces, como dijimos, si tenemos dos números reales, ¿sí? A y B, ¿sí? Podemos suponer que A es un número real, ¿sí? Y que B es un número real. Entonces, ¿cómo los podemos relacionar a ellos? ¿Mediante qué operaciones? Mediante la adición o sustracción, ¿sí? Adición o suma, ¿sí? Suma o adición, resta o sustracción, ¿sí? A menos B. Los podemos multiplicar o los podemos también dividir. A dividido B. Hay que tener en cuenta cuando dividimos que el valor que esté en el denominador, ¿sí? O si los ponemos A sobre B, ¿sí? Recuerden, numerador y denominador, ¿sí? Numerador y denominador. Entonces, el denominador tiene que ser sí o sí distinto de 0, porque si no se produce una indeterminación, ¿sí? Entonces, estas son las operaciones básicas que podemos realizar con cualquier par de números reales. Veamos las propiedades operativas de los números reales, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades que nosotros podemos utilizar cuando trabajamos con números reales? La primera propiedad, ¿sí? Dice que
la adición y multiplicación son propiedades conmutativas, ¿sí? Esto quiere decir que si A y B son dos números reales cualquiera, entonces, fíjense, la suma de A más B me va a dar exactamente lo mismo que si yo hago B más A, ¿sí? Y aplica tanto para la suma o la adición como también para la multiplicación, ¿sí? Supongamos, ¿sí? Veamos en el caso que tengamos que esos dos números sean 2, que A sea igual a 2 y que B sea igual a 3, ¿sí? Entonces, si yo hago A más B, o sea, si hago 2 más 3, esto me da 5 claramente, ¿no? Es exactamente lo mismo que si cambio el orden, o sea, si hago B, que en este caso sería 3 más 2, que es igual a 5. Podemos ver que es conmutativo, ¿sí? Puedo modificar el orden. En la adición y en la multiplicación también, porque si yo hago 2 por 3, ¿sí? Esto me da 6. Y si hago 3 por 2, me da exactamente lo mismo, ¿sí? O sea que cumple tanto con la propiedad conmutativa en la adición como en la multiplicación. Otra propiedad, ¿sí? Operativa de los números reales, podemos mencionar que en la adición y la multiplicación son dos operaciones asociativas. Esto quiere decir que si A, B y C son números reales cualesquiera, entonces fíjense cómo asociar significa agrupar, ¿sí? Entre paréntesis, ¿sí? Entonces, dados tres números A, B y C, fíjense cómo, si hacemos A más B, ¿sí? Asociados o agrupados, y a ese resultado le sumamos el C, nos dará exactamente lo mismo a que si hago A más B más C, ¿sí? Y esto es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, por un lado tendríamos acá, ¿sí? Acá por ahí, ¿sí? No nos vamos a confundir. Tenemos, por un lado lo que es la suma, ¿sí? O la adición, en este caso, ¿sí? Y lo que es, en esta parte, sería la multiplicación, ¿sí? Fíjate que si yo hago A por B por C, es lo mismo que si hago A por B y a eso lo multiplico por C, ¿sí? Quiero aclarar algo acá, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero siempre que yo estoy trabajando en una expresión algebraica, ¿sí? Primero hay que resolver lo que está entre paréntesis, ¿sí? Y luego resuelvo las demás multiplicaciones o sumas, ¿sí? Entonces, pongámosle número a esto para ver un ejemplo. Si yo digo que A es igual a 2, B es igual a 3 y C podemos decir que es igual a 5, ¿sí? Entonces, veamos en el primer caso. A más B, ¿sí? A más B, que sería 2 más 3, y a eso le sumamos 5, ¿sí? ¿Esto a qué va a ser igual? 2 más 3 es 5, ¿sí? Más 5, esto me queda igual a 10, ¿sí? Ahora, si yo hago A y a eso le sumo B más C, ¿cuánto me va a quedar? Sería 2 más 3, ¿sí? Más 5. O sea, eso sería 2 más, resuelvo lo que está entre paréntesis, que sería 8, y esto es igual a 10. Por lo tanto, se cumple la propiedad asociativa porque, más allá de que los estoy asociando o agrupando de distinta forma, el resultado al que llegamos es el mismo, ¿sí? Y en la multiplicación sucede lo mismo, ¿sí? Podemos considerar estos mismos valores, A, B y C, y veamos si hacemos las distintas, o sea, si los asociamos de distintas maneras, me va a quedar A, ¿sí? Que sería 2 por B por C, que sería 3 por 5. ¿Esto cuánto me queda igual? A 2 por 15. Y esto es igual a 30. ¿Sí? Ahora, si yo los agrupo o los asocio de distinta forma, o sea, asocio A por B y a eso lo multiplico por C, esto que me queda igual, 2 por 3, 6 por 5, esto es igual a 30. Fíjense que se cumple, que llegamos al mismo resultado, por lo tanto, ¿sí? Tanto la adición o la suma como la multiplicación, ¿sí?
son dos operaciones asociativas, ¿sí? Se cumple esta propiedad también. Entonces, las primeras propiedades que vimos son propiedad conmutativa y propiedad asociativa. Otra propiedad es que la multiplicación distribuye sobre la suma, ¿sí? O sea, que si A, B y C son números reales cualesquiera, ¿sí? Entonces, A por B más C, ¿sí? Fíjense que acá hay una combinación de operaciones. Tenemos A producto y entre paréntesis una suma. Esto significa que distribuye, ¿qué significa? Que puedo hacer A por B, ¿sí? Más A por C. Es la propiedad distributiva, que la solemos llamar. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a considerar los valores que estamos trabajando, que hemos trabajado anteriormente. A igual a 2, B igual a 3 y C igual a 5. ¿Sí? Entonces, en el primer caso tendríamos que A, ¿sí? O sea, 2 por B más C, que sería 3 más 5. ¿Sí? Esto puedo resolverlo de dos formas. Primero, como lo venimos trabajando, 3 más 5 es 8, o sea, puedo hacer 2 por 8 y esto es igual a 16, ¿sí? Ahora, si aplico la propiedad distributiva, ¿cómo me va a quedar? 2 por 3, perdón, 2 por 3, ¿sí? Más 2 por 5, y esto es igual a 6 más 10 y esto es igual a 16. Por lo tanto, podemos ver que se cumple tanto o sea, esto es el 16 este igual a este, o sea que se cumple, ¿sí? La propiedad distributiva que estábamos trabajando anteriormente, a la cual estábamos haciendo referencia. Por otro lado tenemos el número 0, ¿sí? Que es el elemento neutro de la adición. Es decir, si A es un número real cualquiera, entonces A más 0 es igual a A. ¿Sí? Bueno, o sea, A tomamos cualquier número y le sumamos 0, es exactamente lo mismo que el mismo valor A. ¿Sí? No hay mucho para ahondar en esta ecuación. ¿Sí? Y así como existe el elemento neutro de la adición, ¿sí? O de la suma, tenemos el número real 1, que es el elemento neutro en la multiplicación. Es decir, si A es un número real cualquiera, entonces ese número A por 1 me va a dar el mismo valor que A. ¿Sí? Tenemos entonces el neutro de la adición, que es el 0, y el neutro de la multiplicación, que es el 1. Bien, y por último, en lo que refiere a lo que son las propiedades operativas, tenemos el número opuesto, ¿sí? Tenemos, dado un número real A, existe un número real que se denota con menos A, que se llama el opuesto de A. Entonces, si yo hago la suma algebraica de un número con su opuesto, me va a dar el número 0. ¿Sí? Y si tenemos un número real A distinto de 0, existe un número real que se denota con A a la menos 1, ¿sí? Ahí fíjense que esto que tenemos acá es un A a la menos 1. El menos 1 es una potencia, es un exponente, ¿sí? Entonces, a este valor se lo llama inverso de A, ¿sí? ¿Esto qué significa? Vamos al primer caso. Si tenemos A igual a 5, entonces menos A es igual a menos 5. Acá si hacemos la suma de A más el opuesto, esto me va a quedar igual a 5 más negativo 5. En definitiva, esta suma se transforma en una resta y me va a quedar que esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces, tenemos así el opuesto de 5. Y el inverso de un número es un número de manera que, si yo tengo A, ¿sí? Suponete que vale 5, ¿cuál es el inverso? Es 1, ¿sí? Podemos llamar A a la menos 1 como 1 sobre 5, ¿sí?
Entonces, si yo hago la multiplicación de a por a a la menos 1, o sea, hago 5 por un quinto, obtengo el neutro de la multiplicación, que sería el 1. ¿Sí? Bueno, y como consecuencia de estas propiedades, ¿sí?, está el hecho de que cualquiera sea el número real a, entonces si a por 0 es igual a 0, si a y b son números reales y a por b es igual a 0, entonces sí o sí uno de estos dos valores tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una propiedad que surge también de esto que mencionamos anteriormente, de lo que son los opuestos y los inversos de un número real. Veamos ahora la regla de los signos, ¿sí? Esto aplica cuando nosotros tenemos un producto entre dos valores, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un producto entre A y B, ¿sí? Cada uno de estos elementos es un factor, ¿sí? O sea que acá tenemos un producto de, en este caso tenemos dos factores, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es cuál es el signo, ¿sí? El signo de acuerdo a los signos de A y B, ¿sí? En el primer caso vamos a poner acá A, vamos a hacer una tablita y acá B, ¿sí? Y acá, por otro lado, vamos a poner cuál sería el resultado en signo, ¿sí? O sea, el signo del resultado, más allá del valor. Por ejemplo, si A es un número positivo, ¿sí?, y B es un número positivo, entonces el resultado del producto de esos dos factores me va a dar un valor positivo. ¿Sí? ¿De qué otra forma me va a dar un signo positivo? Que ambos factores sean negativos, ¿sí? O sea, si los dos factores son negativos, el resultado me va a dar también con signo positivo, ¿sí? Fíjense que si en los dos factores tenemos el mismo signo, ¿sí?, así sea positivo o el mismo signo, así sea negativo, el resultado me va a dar un número positivo, ¿sí? Ahora, si A es un número positivo y B es un número negativo, el resultado seguramente va, o sea, me va a dar un número con signo negativo, ¿sí? Bueno, recuerden que esto también surge un poco de las propiedades que estuvimos trabajando. Si tenemos que A es un valor negativo y que B es un valor positivo, entonces el resultado, ¿sí?, del producto de dos factores con signos opuestos me va a dar también un valor negativo. Esto lo podemos ver con números, ¿sí? Vamos a llamarle A igual a 2, ¿sí?, y B, a ver, veamos con dos números, en el primer caso, con dos números cualesquiera positivos, ¿sí? Si hacemos 2 por 3, esto me va a dar igual a 6, ¿sí? En el segundo caso, dos valores negativos, negativo 2 por negativo 3, ¿sí? Esto me va a dar un valor que es positivo, o sea, me queda menos 2 por menos 3, esto me queda 6, ¿sí? Si tenemos un valor positivo por un valor negativo, entonces el resultado va a ser con signo negativo, ¿sí? Lo podemos ver. Negativo 6. Y si tenemos un signo negativo por un signo positivo, en este caso también me va a quedar con signo negativo, negativo 6 sería, ¿sí? Bien, y debemos aclarar que esta regla de los signos no solo aplica para la multiplicación, sino también para la división, ¿sí? Bien, hasta aquí hemos trabajado siempre con el signo igual, ¿sí? O sea, hemos trabajado con las igualdades. Cuando tenemos un miembro, ¿sí?, en el primer miembro suponete A por B, ¿sí?, igual a B por A, cuando hacíamos una de las propiedades, ¿sí?, de los números reales. Entonces trabajábamos con igualdades, ¿sí? Pero en muchos casos nosotros vamos a querer relacionar dos números, ¿sí?, de dos números reales, y vamos a querer hacer una comparación,
¿sí? Entre ellos, ¿sí? Por lo tanto vamos a necesitar otro elemento, ¿sí? Que sea distinto de la igualdad, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos decir que A es un número, por ejemplo, mayor que B, entonces vamos a estar trabajando con desigualdades, ¿sí? Y ahí aparecen el signo A mayor que B o B mayor que A, ¿sí? O también podemos decir A es menor que B, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos el signo, ¿sí? De la desigualdad de mayor y por otro lado el signo de menor, ¿sí? En muchos casos he escuchado que lo comparan con un pico de un pato y que dice, para no confundirse, ¿sí? Y tener una regla mnemotécnica, que la punta del pico, ¿sí? O sea, esto que tenemos acá, siempre apunta al menor de los dos elementos, ¿sí? Fíjense que en este caso decimos que A es mayor que B. El pico apunta al menor. Y en este caso decimos que A es menor que B. El pico apunta al menor, ¿sí? Una forma de por ahí recordarlo un poco más fácil porque se presta muchas veces a la confusión cuál era mayor y cuál era menor en las desigualdades. Bien, veamos el valor absoluto de un número, ¿sí? El valor absoluto de un número no es otra cosa que una distancia, ¿sí? Si nosotros ubicamos a ese número en una recta y tomamos la distancia desde ese punto hasta el origen, o sea, hasta el cero, ese es el valor absoluto de ese número, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una recta, ¿sí? Acá está el cero y tenemos acá el número 2, entonces el valor absoluto es la distancia entre este punto y este punto, o sea, el valor va a ser 2, obviamente, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si tenemos el valor menos 3? La distancia siempre es un valor positivo, vos no podés estar a menos un metro de otra persona, o sea, siempre estás a una distancia, la distancia se toma en valores positivos. Entonces, entre menos 3 y 0, o sea, entre estos dos puntos, ¿cuál es la distancia? 3 unidades, ¿sí? Entonces, siempre que tenemos el valor absoluto, fíjense, esta es la forma en que se denota valor absoluto. A ese número A entre barras, ¿sí? Esto significa valor absoluto de A, ¿sí? Y fíjense que queda representado entre barras. Por ejemplo, veamos si tenemos el valor absoluto de 5, ¿sí? Me va a quedar igual a 5, ¿sí? Y si tenemos el valor absoluto de menos 1, esto es exactamente igual a 1, ¿sí? Entonces sería la distancia de este valor a 0, que es 5, y la distancia de este valor a 0, que sería 1. Veamos ahora otra operación, ¿sí? Entre números reales, que es la potenciación, ¿sí? La potenciación no es otra cosa que multiplicar a un mismo número por sí mismo una determinada cantidad de veces, ¿sí? O sea, si nosotros trabajamos con el número A, ¿sí? Como base, ¿sí? Y un número n como potencia o exponente, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ese número A lo vamos a multiplicar, ¿sí? Y a seguir multiplicando n veces, ¿sí? Lo vamos a multiplicar n veces, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 2 al cubo, ¿qué significa? Que a la base, ¿sí? O sea que a 2 lo voy a multiplicar por sí mismo, ¿cuántas veces? La cantidad de veces que tengo en el exponente. O sea, me va a quedar 2 por 2 por 2, ¿sí? La base, ¿sí? La base es un número real, ¿sí? O sea, puede ser cualquier número positivo, negativo, fraccionario, ¿sí? El número, o sea, cualquier número real puede ser la base, ¿sí? Y el exponente podemos tener
cualquier número entero o fraccionario, y también puede ser positivo o negativo, ¿sí? Algunas cuestiones con respecto a cómo se nombra la potencia, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, 2 a la 2, a este exponente se lo suele llamar al cuadrado, ¿sí? Eh, si n, o sea, si el exponente, por ejemplo, es 3, en vez de a la 3 se le suele llamar al cubo o a la cuarta, ¿sí? O a la quinta, ¿sí? Bueno, eh, con respecto a los signos, ¿sí? Nosotros vamos a ver que si tenemos una base, ¿sí? Que es un número positivo, o sea, si A, ¿sí? Es un número positivo, entonces, así tengo un exponente, ¿sí? Un n par, ¿sí? O impar, ¿sí? Entonces, el resultado siempre va a tener signo positivo. Ahora, si mi base es negativa, ¿sí? Entonces, si n es par, entonces el resultado, ¿sí? Va a ser positivo. Pero si yo tengo una base negativa y un n impar, entonces el resultado me va a dar un valor con signo negativo, ¿sí? Bien, veamos ahora algunas de las propiedades de potenciación. Las propiedades de la potenciación son: la primera que tenemos es distributiva, ¿sí? O sea, si tenemos dos números reales A y B, y esos números están multiplicados, ¿sí? O dividiendo, fíjense, solo para la multiplicación y para la división, ¿sí? Va a distribuir. Solo, esto lo voy a marcar bien porque no distribuye para la suma y la resta, ¿sí? Solo para el producto y la división. Acá lo podemos ver y acá lo podemos ver. Entonces, si tenemos dos números reales multiplicando o dividiendo y están elevados a una enésima potencia o a un enésimo exponente, entonces distribuye, que significa que cada uno de los elementos queda elevado a esa potencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 2 por 3, ¿sí? A la quinta, es lo mismo que decir 2 a la quinta por 3 a la quinta. A la quinta, perdón. 3 a la quinta, ¿sí? Y lo mismo para la división. Si yo tengo 2 dividido 3 a la quinta, esto es lo mismo que diga 2 a la quinta dividido 3 a la quinta, ¿sí? Entonces, la propiedad distributiva con respecto al producto y a la división. Por otro lado, producto de potencias de igual base. Entonces, se suman los exponentes, ¿sí? Fíjense que yo tengo un producto de dos potencias, en este caso las potencias o exponentes son n y m, y las bases son las mismas, ¿sí? Que llamamos b. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un producto de potencias de igual base? Me va a quedar la misma base, b, pero como exponente, ¿sí? Las potencias sumadas, ¿sí? O sea, sumamos los exponentes n y m al resultado, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos 2 al cubo por 2 a la quinta, ¿esto a cuánto sería igual? La misma base, que es 2, y los exponentes se suman, o sea, me quedaría 3 más 5, ¿sí? O sea que esto es igual a 2 a la octava, ¿sí? En cambio, si tenemos un cociente de potencias de igual base, fíjense que las bases son las mismas, ¿sí? Los exponentes son distintos, son n y m, y tenemos una división. En este caso se conserva la base, o sea, vamos a tener una misma base, pero los exponentes se restan, ¿sí? O sea, si tuviésemos un 3 a la quinta dividido un 3 al cuadrado, esto es lo mismo que decir 3 a la 5 menos 2. O sea que es lo mismo que decir 3
al cubo, ¿sí? Entonces, esta propiedad que se usa mucho cuando tenemos la propiedad, cuando estamos trabajando con exponentes, ¿sí? Con números reales elevados a exponentes y tenemos multiplicaciones y divisiones. ¿Qué sucede cuando tenemos una potencia de potencia? O sea, una base b, ¿sí? Que está elevada a un exponente n y todo eso está elevado a una potencia m, ¿sí? O sea, potencia de potencia. Entonces se multiplican los exponentes. El resultado va a ser la misma base con los exponentes multiplicados, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos el 3 elevado al cuadrado y esto elevado a la quinta, entonces me va a quedar la misma base con los exponentes multiplicados, o sea que me va a quedar un 3 a la décima, ¿sí? Otra propiedad que tenemos es potencia de exponente negativo. Esta también se usa muchísimo y es cuando tenemos una base elevada a un número negativo. ¿Cómo la podemos reescribir? ¿Sí? Podemos reescribirla como, fíjense que la base, ¿sí?, pasa a ser su inversa, ¿sí? Y el exponente me queda el opuesto al que tenía anteriormente, o sea, me queda el n positivo, ¿sí? Y esto, entre este paso y este paso, que es 1 sobre b a la n, estamos aplicando una de las propiedades que vimos anteriormente, ¿sí? Que el exponente distribuye a una división, ¿sí? Acá me quedaría 1 a la n, que es 1, por eso me queda arriba el 1, sobre b a la n, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo es, si tenemos un 3 elevado a la menos 5, esto es lo mismo que decir 1 sobre 3, ¿sí?, y todo esto elevado a la 5. Acá podemos aplicar la propiedad de que el 5 distribuye a la división, habíamos dicho, entonces me queda 1 a la 5, que es 1 sobre 3 a la quinta, ¿sí? Entonces ahí tenemos otra propiedad. Por otro lado tenemos potencia de exponente 1 que conserva el mismo valor, o sea, si yo tengo cualquier número, ¿sí?, cualquier base elevada a la 1, me va a quedar exactamente el mismo valor de la base, ¿sí? O sea, si tengo 4 elevado a la 1 es igual a 4, ¿sí? Un quinto elevado a la 1 es igual a un quinto, ¿sí? Se conserva el mismo valor de la base cuando estoy trabajando con el exponente igual a 1. Y cuando tengo potencia de exponente 0, entonces el resultado de elevar cualquier número el resultado de elevar cualquier número a la potencia 0 es 1, ¿sí? O sea, la base sea el número que sea, ¿sí?, voy a tener entonces que cualquier número real elevado a la 0 me va a dar igual a 1, ¿sí? 7 elevado a la 0 me queda 1, ¿sí? Menos 8 elevado a la 0, ¿sí?, el menos 8 elevado a la 0 me queda 1. Bueno, acá surge algo también. Siempre que estoy trabajando con exponentes, ¿sí?, principalmente cuando trabajo con valores negativos, tengo que ponerlo entre paréntesis, ¿sí? Porque fíjense, si yo hago menos 8 al cuadrado, en realidad esta potencia está afectando solamente al 8 y no al valor negativo, ¿sí? O sea, esto es como que me va a quedar como un menos 1 multiplicado 8 al cuadrado, ¿sí? Si yo quiero elevar el menos 8, lo quiero elevar al cuadrado, lo tengo que poner entre paréntesis, ¿sí? Bien. Esto hay que tener cuidado con las notaciones estas, ¿sí? Bueno, otra operación que se realiza, ¿sí?, entre números reales es la radicación, ¿sí? ¿Cómo se la identifica? Con la raíz, ¿sí? Vamos a tener una raíz enésima, ¿sí?, de un número b, que esto me va a dar un número también, obviamente, ¿sí?, un número real. Entonces, en este caso, a b lo llamamos el radicando,
A n lo llamamos el índice, ¿sí? ¿Sí? Y a sería la raíz. Esto sería la raíz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos? Muchas veces, como ya conocemos todas las propiedades de potenciación, esto se puede trabajar en forma de potenciación, ¿sí? O sea, podemos decir que, borro un cachito acá, la raíz enésima, ¿sí?, de un número b es igual a A si solo si se cumple que a la n es igual a b. ¿Sí? Entonces podemos trabajar la radicación en la forma de potenciación. ¿Sí? O sea, lo expresamos en la forma de potencia. Por ejemplo, fíjate si tengo la raíz cúbica de 8. ¿Sí? Esto te va a dar igual a 2. Y esto se va a cumplir si solo si 2 al cubo es igual a 8. ¿Sí? Fíjense que hay una relación directa entre lo que es la radicación y la potenciación. Bueno, cuando trabajamos con las operaciones, ¿sí?, que nombramos anteriormente, obviamente se pueden combinar estas operaciones, ¿sí? Podemos trabajar con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Y cuando queremos resolver esas expresiones que me quedan, es recomendable seguir al menos estos tres pasos, ¿sí? Donde en principio lo que conviene es resolver, ¿sí?, las operaciones que se encuentran entre paréntesis. Una vez que resolvemos, ¿sí?, las expresiones que están dadas entre paréntesis, vamos al segundo paso, que es donde se resuelven las multiplicaciones y las divisiones. Y por último, se suman y se restan los términos resultantes, ¿sí? Esto lo trabajábamos mucho en la escuela, seguramente se acuerdan, cuando primero lo que hacían eran dividir los términos, ¿sí? Luego trabajaban dentro de los términos, ¿sí?, que era un poco eso que hacían ustedes, es, está expresado aquí en un orden de tres pasos, ¿sí? Veamos un ejemplo de lo que dijimos anteriormente. Dada esta expresión donde se realizan operaciones combinadas de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, para resolverlo, ¿sí?, vamos a, primer paso, se resuelven las operaciones, ¿sí?, entre paréntesis. Entonces, operaciones entre paréntesis, lo que tenemos es esto, ¿sí? Entonces, lo primero que tendríamos que resolver, en este caso, sería eso. El menos 3 queda como está, más, esta expresión sería 3 menos 5 más 6, ¿sí? En este caso me va a quedar que esto sería 9 menos 5, esto sería 4, dividido 4, más 4 por menos 2, ¿sí? Bien, acá me falta el igual. Segundo paso, se resuelven las multiplicaciones y las divisiones, ¿sí? Entonces, en el primer término, ¿sí?, no tengo ni multiplicación ni división, queda el mismo término. En el segundo término tengo una división, por lo tanto me queda 4 dividido 4, que es 1. Y acá me queda, en el tercer término, tengo una multiplicación, 4 por negativo 2, esto me va a quedar menos 8. ¿Sí? Entonces, lo único que queda por hacer es la suma algebraica de estos tres términos, ¿sí?, que va a ser igual a menos 3 más 1 menos 8. ¿Sí? Que esto equivale a decir, tengo menos 3 menos 8 sería menos 11, más 1, esto sería menos 10. Así seguimos la secuencia de los pasos, ¿sí?, para poder resolverlo de una manera más clara y ordenarlos y ordenarnos también en la resolución de estas expresiones
de operaciones combinadas de números reales. Bien, veamos ahora en particular los números fraccionarios, ¿sí? Los números fraccionarios es cuando hacemos referencia a las fracciones, ¿sí? Que la fracción no es otra cosa que un cociente entre dos números, ¿sí? Si yo tengo dos números A y B y hago el cociente de esos dos valores, entonces el que está arriba, ¿sí? Va a ser el numerador, ¿sí? Y el que está abajo va a ser el denominador. Entonces, una fracción es el cociente de dos números enteros que se representan de esta manera. Siempre y cuando el denominador, ¿sí?, sea distinto de cero para evitar las indeterminaciones, ¿sí? Bueno, ¿y cómo podemos representar a una fracción? Bueno, eh, esta fracción, o sea, a cualquier fracción la podemos representar como un número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toman de un todo dividido en partes iguales, ¿sí? O sea, yo puedo estar trabajando con un todo. Suponete que un todo significa esta barra, ¿sí?, este rectángulo. Ahora, si yo esto lo divido, ¿sí?, en partes iguales, en cuatro partes iguales, ¿sí?, vamos a suponer que estas cuatro partes son cuatro partes iguales, ¿sí?, estamos diciendo que todo esto es un todo, o sea, son cuatro partes iguales, cuatro cuartos, ¿sí? Entonces, si yo quiero representar un cuarto, ¿sí?, va a ser uno de estos cuadraditos. Este será un cuarto, ¿sí? Acá tendríamos un cuarto. Si yo quiero representar dos cuartos, tendría dos de estos cuadrados, ¿sí? Por ejemplo, tendría estos dos cuadrados, ¿sí?, me representarían dos cuartos del todo, ¿sí? Bueno, si con estos, si tomo este más este, tendría los tres cuartos, ¿sí? Y si tomo todos los cuartos, en este caso son cuatro, estaría tomando un entero, ¿sí? O sea, los cuatro cuartos equivale a un entero. Bueno, y podemos hacer la subdivisión de fracciones propias e impropias, ¿sí? Las fracciones propias las podemos identificar cuando tenemos que el numerador es menor que el denominador, ¿sí? O sea, si tenemos un cociente de A y B, entonces, o sea, en este caso, podemos decir que el numerador, ¿sí?, A es menor que B, ¿sí? Por ejemplo, 3 quintos, ¿sí? Esta es una fracción propia. En el caso de las fracciones impropias, que tenemos el cociente de A y B, en este caso, A es mayor que B, ¿sí? Por ejemplo, 5 tercios, ¿sí? En este caso tenemos una fracción impropia, ¿sí? Y a las fracciones impropias las podemos representar como números mixtos, ¿sí? Un número mixto tiene dos partes, una parte entera y una parte fraccionaria, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir 2 un quinto, ¿sí? En este caso vamos a tener la parte entera, que van a ser 2, ¿sí?, y un quinto, ¿sí?, de una de esas partes enteras. Fíjate este número que les acabo de poner acá, ¿sí? Este número, esta fracción impropia serían 5 tercios, ¿sí? O sea, los enteros están formados por 3 tercios, ¿sí? O sea, podemos hacer el dibujito. Vamos a hacer un entero acá que tiene 3 tercios y otro entero acá, ¿sí?, que tiene 3 tercios, ¿sí? Entonces, cuando hacemos referencia a los 5 tercios, estamos haciendo referencia, o sea, cuando el valor del numerador,
¿sí? El valor del numerador es mayor al del denominador, entonces vamos a tener más de un entero, ¿sí? Entonces vamos a tener 5 tercios. Por un lado tenemos 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios y 5 tercios, ¿sí? ¿Esto equivale a qué? Bueno, por un lado tenemos un entero, ¿sí? Y por otro lado, ¿cuánto tenemos acá? Esto sería, de los 3 tercios, tendría 1, 2 tercios. O sea que esto me representaría, podría quedar representado como un entero, ¿sí? Y 2 tercios. Esta cantidad que tenemos ahí. Bien, y las expresiones decimales, ¿sí? Estas, ¿cómo las podemos obtener? Recién veníamos trabajando con fracciones, ¿sí? Una fracción, suponete 9 medios, ¿sí? Que veníamos trabajando anteriormente, con números fraccionarios. ¿Qué sucede si yo hago la división? ¿Sí? Si hago 9 dividido 2. El resultado que voy a obtener acá va a ser la expresión decimal, ¿sí? Esto será la expresión decimal. Por lo tanto, si yo hago 9 dividido 2, ¿sí? Esto me va a quedar 4, o sea, 4 por 2, 8, me va a quedar 1, ¿sí? Voy a bajar un 0, entonces acá irá una coma, 2 por 5, 10, o sea, me queda resto 0. Entonces, la expresión decimal en este caso va a ser, o sea, que a un número lo podemos expresar en forma fraccionaria o también en su expresión decimal que sería 4,5 en este caso, ¿sí?